antemano les digo a los televidentes que la paz, tanto carnal como espiritual, de mi Padre espiritual Jesucristo sea con todos ellos. En este programa les voy a enseñar cómo en verdad los judíos religiosos mataron a Jesucristo. Porque ellos no mataron a Jesucristo físicamente, ni mucho menos lo guindaron en una cruz, crucificado. Para empezar les voy a mostrar otra vez las citas en donde mi Padre espiritual Jesucristo viene diciendo que todo lo viene hablando en alegorías, en ilustración. Ustedes pueden leer las citas. En los programas anteriores se las he mostrado. Por ejemplo, mi hermano espiritual Juan, 16:25. Mi hermano espiritual Marcos, 4:33 y 34. Mi hermano espiritual Mateo, capítulo 13, 34. Mi hermano espiritual Oseas, 12:10. Jesucristo dice que con 2 versículos o 3 que uno presente para sustentar lo que está hablando de sus enseñanzas, el testimonio es verdadero. Les mostré 4 donde viene hablando que todo lo viene explicando en parábolas. Leemos mi hermano Juan 18:17, mi hermano espiritual Pablo en 2 Corintios 13:1. Y por esta razón es que no todas las enseñanzas traen el título de parábolas, porque con 2 o 3 que los traiga es suficiente. Ahora, si una persona dice, no, Jesucristo no viene hablando todo esto en parábolas, tiene que mostrar mínimo 2 versículos que le sustenten eso. Claro que si nosotros queremos hacer la interpretación directa, la podemos hacer. Y eso es lo que llama Jesucristo nacer de agua y de espíritu. Nacer de agua, la interpretación directa, literal, que es la que están enseñando ahora, y la espiritual, que es la ilustrada, la que yo estoy enseñando hoy día. Entonces, ¿cómo matan a Jesucristo? Primero, Jesucristo viene enseñando que aborrecer a una persona es matarlo, más cuando la persona es religiosa. Quiere decir que si un hermano aborrece a otro hermano de la misma congregación porque dice que es un ungido, un enviado de Jesucristo, lo está matando inmediatamente. Así, a Jesucristo lo aborrecieron porque decía que era el enviado, el ungido en ese tiempo, que era el Dios verdadero, el yo soy. Y por eso dice mi hermano espiritual Juan 8:45, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido un homicida desde el principio. ¿Qué es un homicida? Un matón, pero espiritual. Mi hermano espiritual Juan, en su primera carta 3:15 nos explica, cuando dice, todo el que aborrece a su hermano es un homicida. Entonces a Jesucristo, los hermanos de la congregación lo aborrecieron porque él se identificó como el yo soy, el enviado, el ungido de ese tiempo. Esa fue la primera muerte que le dieron, que lo aborrecieron por eso. Segundo, aborrecen a Jesucristo porque él escribe su testimonio, cómo fue llamado, y tenía sus enseñanzas en sus papiros. Esas enseñanzas tenían que recibirlos ellos y la gente religiosa de ese tiempo. Tampoco quisieron recibírselas. Tanto así que los judíos apenas en la Torah tienen lo que llamamos Viejo Testamento, en español. Entonces, esa fue una forma que mataron a Jesucristo. Aborrecieron sus enseñanzas, no las quisieron recibir, como hoy día no quiere recibir estas enseñanzas. Este libro que se titula Mi Señor Jesucristo, el cual viene profetizado desde Génesis hasta Apocalipsis, que se tenía que escribir para este tiempo, y que todas las personas que están esperando la bendición de Jesucristo
están esperando las promesas, tienen que recibirlo y leerlo 7 veces para que así puedan recibir la riqueza que Jesucristo quiere darle. El reinado que Jesucristo quiere darle. Si no lo reciben, no reciben a Jesucristo, ya que como le dije anteriormente, viene representando a Jesucristo en su segunda venida. En aquel tiempo fue lo mismo. Jesucristo tenía estas enseñanzas en sus papiros y no se las quisieron recibir. Segundo, llevan a Jesucristo a Pilato. ¿Por qué lo llevan? Porque era un rito o un requisito que tenían que hacer, llevarlo al sumo sacerdote para que los examinara, ir la persona y llevar su testimonio de llamamiento, que es el diezmo, espiritualmente, lo que exige Jesucristo en ese tiempo. Ahora no, ahora Jesucristo de una manda a uno a predicar y predicar a Jesucristo a toda criatura. Entonces, en ese tiempo sí era la obligación de ir al sacerdote, quien lo ponía a predicar el testimonio delante de los que se encontraban presentes en la asamblea. Entonces llevan a Jesucristo a Pilato porque ellos no le quisieron aceptar. O sea, va Jesucristo y sus enseñanzas. Pero ellos también llevan a otro que estaba recién llamado, un pastor de ellos, un feligrés de ellos, y también llevan su testimonio de él, cómo fue llamado, para que lo examinaran. A este sacerdote, o a este miembro que ellos llevan, lo identifican como Barrabás, el cual, Barrabás era un ladrón que existía terrenalmente. Y estaban identificando a esta otra persona que llevan con Jesucristo a Pilato a examinarlo como Barrabás. ¿Por qué? Porque este pastor le estaba robando las ovejas a Jesucristo, la ofrenda. ¿Cómo se la está robando? Que cada vez que envía al profeta del pacto, el ángel del pacto, el ungido, el Mesías, a traerle la gran bendición, y la tarea de este personaje es enseñarle la verdadera doctrina totalmente en parte. Y el testimonio que trae lo tienen que recibir, leerlo para que Jesucristo mismo lo termine de enseñar. Entonces ellos impiden que este personaje les enseñe y que les enseñe a los feligreses, o sea, las ovejas que tienen ahí. Y como no deja que les enseñe, entonces son ovejas patiquebradas, que así no las recibe Jesucristo. Se las están robando esas personas, esa ofrenda, que es lo que pide Jesucristo, una ofrenda de plata. Y el diezmo es el testimonio que tiene que escribir. Por eso dice Pilato, eso lo hacían en la época de Moisés, que le llamó Pascua, presentar el cabrito y su sangre, o sea, la persona recién llamada, y sus enseñanzas, su testimonio de cómo fue llamado. Y por eso dice Pilato, como es Pascua y usted tiene el costumbre de soltar uno, ¿a quien les suelto? O sea, ¿a quién les pongo a predicar? ¿A Jesucristo o a Barrabás, o sea, otros pastor que habían llevado? ¿A qué testimonio permito que enseñen? Y ellos prefirieron mejor al sacerdote, que estaba identificado como Barrabás, porque le roba las ofrendas a Jesucristo, las ovejas, las personas, no deja que se las enseñen. No le dieron importancia a las enseñanzas de Jesucristo, a su testimonio, ni lo quisieron poner a predicar, a enseñar. Por eso se levantaba en mitad de la asamblea y decía: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. O sea, si alguno tiene deseo de aprender la verdadera doctrina mía, venga a mí que yo le enseño. Pero lo hacía atrevidamente porque no le permitían enseñar. Una, porque decían que era iletrado, pero no era iletrado físicamente, sino espiritualmente, que no había hecho cursos teológicos. Entonces, como no le dieron importancia al testimonio de Jesucristo, a sus enseñanzas, se las guindaron allá en una puntilla. Esa fue la forma de crucificarla. Allá las dejaron guindadas, no le dieron importancia. Como por ejemplo, hoy yo llevar esta grabación a un canal de televisión religioso
y ven la forma que yo estoy enseñando, no le dan importancia. Dicen que no puedo pasar eso por el canal. Entonces lo mismo fue a Jesucristo, no le dieron importancia para que predicase y enseñase, sino que le guindaron sus pergaminos, sus papiros en una puntilla. Pero llega Nicodemo con José de Arimatea y le piden el cuerpo de Jesucristo, su cuerpo espiritual, que son las enseñanzas. O sea, cuando dijeron, danos el cuerpo de Jesucristo, le estaban pidiendo las enseñanzas que estaban guindadas allá, que son estas mismas hoy día en este libro que se titula Mi Señor Jesucristo. Cuando ellos se llevan el cuerpo de Jesucristo, o sea, sus enseñanzas, dice que había un huerto nuevo, cerquita, un huerto o un sepulcro nuevo en ese lugar. No era un sepulcro, sino era un lugar de congregación donde se reunían a oír enseñanzas. Entonces ellos se llevaron esas enseñanzas y tampoco le dieron importancia. Ponían a predicar, a enseñar, pero no mencionaban a Jesucristo por ningún lado. Tomaron esos papiros y los metieron en la gaveta de un archivador o en algún lugar oculto, lo ocultaron, y esa fue la sepultura que le hicieron a Jesucristo. No fue que lo sepultaron físicamente. Y cuando lo guindaron allá en la puntilla, esa fue la forma que lo crucificaron. Sí había en el gobierno terrenal costumbre de crucificar a las personas que cometieran algún error grave, pero la muerte de Jesucristo fue simbolizada con ese castigo que tenían, pero no lo hicieron físicamente, sino que guindaron sus enseñanzas en la puntilla, su testimonio. Esta fue la muerte de Jesucristo, así lo mataron los judíos. Aborrecieron que él enseñase, aborrecieron su testimonio, sus enseñanzas. Y Nicodemo lo sepultó porque al predicar tampoco lo pronunció, y segundo que sepultaron sus enseñanzas, la ocultaron debajo de otros libros. Como por ejemplo yo meter aquí hoy día este libro y no darle importancia. Eso es sepultar, así sepultaron a Jesucristo, sus enseñanzas, y daban, era la de demás personas. Otra forma es que matan a Jesucristo. ¿Cuál es esa forma? Que tenían, Jesucristo viene mandando que se predique en su nombre. Jesucristo, su nombre era Jesús, pero como nació de nuevo, se colocó un nombre nuevo, porque viene una enseñanza que toda persona que nazca de nuevo se puede cambiar el nombre si quiere. Solo leemos en mi hermano espiritual Isaías 56, 4 y 5, y en el capítulo 62 también dice que iba a tener un nombre nuevo. Por eso ahí vemos que el Dios verdadero iba a cambiar de nombre. Las enseñanzas ya no se iban a llamar Jehová, sino Jesucristo. Y por eso en el Nuevo Testamento, allá en Apocalipsis, y traerá un nombre nuevo. El nombre nuevo que trae las enseñanzas de Jesucristo ahora es mi Señor Jesucristo. En aquel tiempo era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo da a conocer su nombre, dice que es Jesucristo. Por tanto, todo el que iba a predicar, enseñar, tenía que hablar únicamente en el nombre de Jesucristo. Jesús, Jehová, todos esos nombres quedan abolidos. Jesucristo no está de acuerdo que uno diga, el Señor dice esto, Dios dice esto, Jesús dice esto, Cristo dice esto. No, tiene uno que decir siempre Jesucristo dice esto, Jesucristo dice esto otro, siempre el nombre para hacer diferencia del Dios verdadero espiritual. Bueno, entonces mataron a Jesucristo de la siguiente forma, que al predicar no decían Jesucristo, sino Jesús dice esto, Cristo dice esto, Dios dice esto, Jehová dice esto. El nombre Jehová quedó abolido desde que apareció Jesucristo. No se puede pronunciar y por eso no lo vemos en el Nuevo Testamento. Los hermanos no lo pronunciaron. Quedó ahí sí, pero no podemos pronunciarlo. Entonces, ese es matar a Jesucristo. Mataron el nombre, no lo quisieron pronunciar. Pero Jesucristo tiene una enseñanza que dice, pero al tercer día resucitaré. Ahí quiere decir que una persona que va a enseñar de Jesucristo va a decir, Jesús dice esto, Cristo dice esto, el Señor dice esto, Jesucristo dice esto. Ahí resucitó Jesucristo, cuando pronunciaron su nombre. Santo. Entonces, esa fue la forma de la muerte de Jesucristo. Una que no quería pronunciar su nombre.
Otra que no le dieron importancia a sus enseñanzas que los representan espiritualmente. Por lo tanto, en la palabra de Jesucristo no hay violencia y es amor. Están interpretando que lo mataron en una cruz y que le metieron puntillas. No, nada de eso sucedió. Es lo que presentan eso en la película, es porque ellos ni siquiera están en el peregrinar de mi Padre Jesucristo, sino que tomaron esas enseñanzas y se lucraron haciendo una película, pero así no fue que la muerte de Jesucristo. Su muerte fue espiritual, que lo aborrecieron, y todo el que aborrece a su hermano es un homicida, como lo dice mi hermano espiritual Juan en el capítulo 3:15 de su primera carta. Y segundo, que no querían pronunciar el nombre Jesucristo. Por lo tanto, cada vez que una persona va a enseñar y habla en el nombre de Jesucristo, Jesucristo resucita, está vivo. Por ejemplo, dice que a Jesucristo lo invitaron a cenar Simón el fariseo. Pero cuando dice que lo invitó a cenar, no fue a cenar comida física, sino lo invitó a oír las enseñanzas. Y cuando estaba adentro dice que salió una pecadora con un frasco de alabastro de perfume fino. No fue un frasco de alabastro de perfume fino físico, sino que salió con un mensaje bien elaborado que perfumó a toda la congregación en la forma como lo enseñaba. Cuando dice que besaba los pies de Jesucristo y con las lágrimas sus cabellos, no fue que hizo eso ella, sino que pronunciaba a Jesucristo por todos lados, así como lo pronuncio yo. Eso quiere decir que yo toco el cuerpo de Jesucristo por todos lados. ¿Entiendes? Así es la verdadera doctrina de Jesucristo. Cuando dice que María Magdalena tenía 7 demonios, ella no era que tenía 7 demonios físicos, sino que ella al enseñar, enseñaba de un pastor, de otro pastor, metía a ciertos personajes terrenales, y Jesucristo le dijo, así no tienes que predicar tú tienes que hablar únicamente de mí, que yo soy la solución, yo soy el Salvador, el Dios Todopoderoso. Por eso, por lo tanto, tú no tienes que hablar de más nadie. Cada nombre que nombraba en la enseñanza era un demonio. Y como ella le creyó a Jesucristo, empezó apenas a hablar en el nombre de Jesucristo. Dice que echó fuera los 7 demonios. Ya no citaba a Martín Lutero, no citaba a Carlos Magno, al otro. No, ella apenas hablaba de Jesucristo. Así como el señor de Casa sobre la Roca, que él al enseñar tiene una biblioteca y ahí muestra a todos los hombres célebres terrenales. Entonces ese es tener 7 demonios, habla en esa persona. Uno tiene que hablar únicamente de Jesucristo. Ese es el evangelio ilustrado de Jesucristo, el evangelio de su reino. Por lo tanto, también dice que estando Jesucristo, le llevaron una mujer adúltera. Esta no era una mujer adúltera, que la sorprendieron con un marido físico, con una persona diferente a su marido haciendo el amor, no, sino que ella al enseñar adulteraba la palabra de Jesucristo. Por eso dice mi hermano espiritual Pablo en 2 Corintios 4:2, no adulterando la palabra de Jesucristo. ¿Qué es adulterar? Adulterar la palabra de Jesucristo es que yo, cuando estoy enseñando, predicando, cito a Jesucristo, cito a Martín Lutero, cito a un pastor de otro país, en fin, entonces ya yo estoy adulterando la palabra de Jesucristo. Yo tengo que hablar el 90% de Jesucristo y el 10% de Pablo, Isaías, Jeremías únicamente. Esto es lo que se llama adulterar la palabra de Jesucristo. ¿Sí? O por ejemplo los adventistas, que ellos al enseñan de unos libros que escribió una profeta de ellos y enseñan también de Jesucristo. Esta es una congregación adúltera porque tiene 2 maridos, ya que Jesucristo se identifica como marido de la congregación, de la persona, se identifica como esposo.
Entonces, cuando una persona habla, como los adventistas que primero hablan de la profetiza de ellos y después de Jesucristo, ya son adúlteros. Cuando mi Padre Espiritual Jesucristo dice los adúlteros son los primeros a entrar en mi reino, quiere decir que lo que están enseñando, así como los adventistas de 2 libros, son los primeros a entrar en el reino de Jesucristo. Los ladrones quiere decir aquellos que no permiten que Jesucristo enseñe a sus ovejas. Por lo tanto, hoy día, toda persona que quiera enseñar lo de Jesucristo, lo únicamente se tiene que dedicar a comer 7 veces este pan sin levadura, y así Jesucristo mismo le enseña su verdadera doctrina. Se da cuenta que Jesucristo en su segunda venida se encuentra ya en el país Colombia, tanto carnal como espiritual, que ya no hay que esperarlo porque está aquí leyéndoselo 7 veces. El que no quiera recibir este pan sin levadura no tiene parte con mi Padre Espiritual Jesucristo, no recibe a Jesucristo. El que lo recibe, ese entra a vivir en el reino de Jesucristo, recibe a Jesucristo, le ve el rostro de Jesucristo, ve la gloria de Jesucristo. Esta es la prueba que mi Padre Jesucristo le tiene para su pueblo amado en esta generación religiosa, que lo tienen que recibir y leerlo 7 veces. La única diferencia es que el nombre de Jesucristo está por todos lados. ¿Y por qué? Porque Jesucristo viene enseñando que su nombre es Jesucristo y que puso la condición que el que no enseña y predique en su nombre santo es condenado. Y el que enseña en su nombre santo Jesucristo es salvo. Entonces, para que su pueblo amado no se pierda, sea salvo todo, mandó que se le metiera el nombre Jesucristo aquí por todos lados, y así obligatoriamente las personas tengan que leerlo y aprender y grabarse el nombre de Jesucristo. Por ejemplo, aquí dice, la luz por mi Señor Jesucristo del mundo. Vosotros sois por mi Señor Jesucristo la luz del mundo. Una ciudad por mi Señor Jesucristo asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende por mi Señor Jesucristo una luz y se pone por mi Señor Jesucristo debajo de un almud, sino por mi Señor Jesucristo sobre el candelero, y alumbra por mi Señor Jesucristo a todos los que están en casa. Como se pueden dar cuenta, el nombre de Jesucristo va en cada coma, en cada punto y coma, en cada punto. ¿Pero por qué? Por el amor de Jesucristo. Porque la gente no quiere enseñar ni predicar en su nombre, no quiere recibir ese nombre. Entonces, ahora le dice, mete mi nombre por todos lados para que así se puedan salvar. Y para que así, al que no le gusta la sopa, se le dan 3 tazas. Entonces, por eso, mete aquí el nombre cantidades de veces para que se le pueda salvar. Y también es la ira, aquí muestra la ira, porque dice, no gustan de mi nombre, ahora les voy a meter mi nombre por todos lados para ver si no van a aprendérselo, para ver si van a aborrecerme. Así que, hermanos, el único veneno que tiene el libro es que el nombre de Jesucristo está por todos lados. Pero una vez más les digo que Jesucristo dice que el primer pastor que se identifica como pastor protestante en esta generación religiosa que lo reciba y lo lea 7 veces, lo coloca mi Padre Jesucristo por rey sobre los demás pastores existentes en Colombia y el resto del mundo. Y si son los protestantes primeros que lo reciben, son los primeros, quedan siendo cabeza y los católicos quedan siendo cola. Pero si son los católicos los primeros que lo reciben, ellos van a quedar siendo cabeza y los protestantes cola, porque mi Padre Jesucristo tiene su reino para toda criatura, para católicos y protestantes, porque mi Padre Jesucristo a todos los ama. Mi Padre Jesucristo no hace acepción de personas, ama al gordo, al flaco, ama al negro, al blanco, ama al costeño, ama al antioqueño, ama al caleño, en fin, a todos nos ama Jesucristo. Por lo tanto, no hace acepción de personas, por eso tiene su reino para toda criatura. El que lo desprecie no es culpa de mi Padre Espiritual Jesucristo. Apenas lo que tiene que hacer es leerse 7 veces el libro e inmediatamente entra en el reino de Jesucristo. Bien, el tiempo se agotó, solamente me queda decirle que sintonicen, son 6 programas y que los vean todos para que así pues no vayan a juzgar en uno o en el otro.
porque viéndolos todos se dan cuenta que todo es verdad. Que la paz, tanto carnal como espiritual, de mi Padre espiritual Jesucristo, continúe con ustedes